¿Reconocen esos folletos que están ahí en la pantalla? ¿Los reconocen o no? ¿Y ya los leyeron? Esos folletos, hermanos, están puestos aquí en la pared que está aquí en el pasillo. Están ahí para nuestro consumo, están ahí para nuestro estudio personal. Son 12 temas y son temas particularmente con los que a veces los jóvenes suelen tener problemas, desafíos, batallan en este tipo de cuestiones. Pero es enseñanza de la palabra de Dios que es muy bien aplicable para todos nosotros. Quisiera, hermanos, tomarme el tiempo para presentar una lección referente a cada uno de esos temas que están ahí. Ojalá se tomen el tiempo y la oportunidad para leerlos, sobre todo los jóvenes o los adultos con nuestros hijos, porque son temas importantes que definitivamente, si los consideramos, nos van a ayudar mucho, ¿verdad?, en nuestra vida personal, a ser mejores, a vivir como auténticos cristianos. Y en esta tarde, hermanos, voy a tomar uno de esos temas y quiero que hablemos, ¿verdad?, sobre esta cuestión. El primer folleto, ¿verdad?, que está aquí en pantalla y del cual quiero que hablemos en relación al tema, ¿verdad? Yo hice mi propia lección, mi propio sermón, pero quiero que toquemos esa cuestión que se habla ahí. El folleto se llama Lo que Dios dice acerca de cómo tratamos a otros. Y quiero que estudiemos sobre esto, cómo tratamos a otros. ¿De qué trata este folletito? Bueno, voy a resumirlo en 3 puntos principales. Uno, que Dios se entristece cuando las personas maltratan a otros. También nos dice que debemos reconocer nuestro valor y el valor de las demás personas. Y también nos enseña que debemos tratar con bondad, con respeto y ayuda a los necesitados, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta cuestión de cómo tratamos a otros es algo que es común, ¿verdad? Es algo con lo cual muchas personas en este mundo, en esta sociedad, batallan. Es un problema de este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero también, y desafortunadamente, esta cuestión es algo que a veces permea o se filtra dentro de la iglesia y de nuestras familias. Batallamos, o no hemos aprendido a cómo tratar correctamente a las demás personas. Entre los jóvenes, los adolescentes, es posible que esto pase, porque es muy común, a veces, repito, en la sociedad de afuera, pero también a veces esto llega a filtrarse dentro de nuestras familias y sucede con nuestros hijos. Hermanos, ¿qué realidad es esta, verdad, que sucede en el mundo? Bueno, esta realidad es que el mundo es hiriente en su trato para con los demás. El mundo suele ser hiriente, cortante. La palabra de Dios, ahí en Proverbios capítulo 12 y versículo 18, dice lo siguiente. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Note usted, hermanos, lo que dice aquí la Escritura. Hay hombres, hay personas que sus palabras son como golpes de espada. La Biblia textual, dice, hay quien profiere palabras como estocadas. ¿Usted sabe qué es una estocada? El diccionario dice, una estocada de espada es un golpe que se realiza con la punta de la espada, como el estoque, florete o daga, introduciéndola de forma directa y punzante en el adversario o el objetivo. Un golpe de espada o una estocada es cuando alguien prácticamente le encaja la espada a otra persona. Eso es. Dice que hay quienes hablan así. Esta palabra estocada es muy común en el mundo del toreo. Los que conocen un poquito de esto, a mí en particular, esta cuestión del toreo no se me hace que sea algo bueno.
Se me hace algo muy desagradable que las personas se diviertan, se entretengan viendo cómo torturan a un animalito. Alguien puede matar a un animal para comer y es correcto, pero como diversión no está bien. Y en el mundo del toreo, hermanos, se le llama estocada cuando el torero tiene una espada como de 1 metro de largo y al final, ¿verdad? Él encaja esta espada en esta parte de arriba del cuello del animal y la introduce toda en el cuerpo del toro para matarlo. Y eso es estocada. Bueno, dice el libro de los Proverbios que hay personas cuyas palabras son como estocadas, como una espada que introduce en los demás. La Nueva Traducción Viviente dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Palabras hirientes, ese es el punto cuando dice que son como golpes de espada. Hieren, lastiman, dañan. Y esto, repito, a veces es muy común allá afuera. Y los muchachos del mundo a veces hablan así, con el propósito, la intención de herir a otros. Nosotros no debemos ser de esa manera. Ni los adultos, ni nuestros hijos, ni ninguna familia en la iglesia debe de tener miembros que hablen de esa forma. No. Se ha vuelto muy común, hermanos, el hablar mal. Las personas se acostumbran, se les hace un hábito ser de esta manera en su trato para con otros. Muchos son altaneros, desprecian a las demás personas, son dados a faltar el respeto a otros. En su trato para con los demás son agresivos, son violentos, tienden a ser crueles, se burlan de otros, insultan, humillan, tratan de lastimar con palabras hirientes, contestan con sarcasmo, hacen sentir a otros que son tontos, que son torpes, que no sirven para nada. Y esto es bien común. Y así hablan, así contestan, así responden, así se dirigen hacia muchas personas. En las escuelas, hermanos, repito, esto es común entre los muchachos, los adolescentes, los jóvenes. En las redes sociales no se diga, ¿verdad? Descargan muchas veces toda su furia, ¿verdad? Insultan a la gente, se agreden unos a otros. Hablan de una manera cruel y despiadada de las personas. En muchos hogares también este es el ambiente que se vive. Esta forma de hablar, esta forma de tratarse los unos a los otros. Y desafortunadamente, hermanos, estas actitudes, como decía, a veces se ven reflejadas también en el carácter de nuestros hijos y de nuestras hijas. No debiera de ser así, pero a veces sucede. No generalizo, ¿verdad? Pero repito, estas cuestiones se filtran en nuestros hogares. Nosotros somos bendecidos aquí particularmente por tener una iglesia, una congregación con muchos niños y jovencitos. Esto es algo que no es común en muchos lugares. Usted va a visitar otras iglesias y ve uno que otro niño por ahí nada más, pero casi no hay en muchos casos. Pero yo quiero hacer una pregunta a manera de reflexión. Tenemos esta gran bendición y tenemos muchos niños, niñas, jovencitos, jovencitas, adolescentes. Pero ¿cómo es la relación de ellos? ¿Cómo es la relación de unos con otros? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Una cosa es lo que nosotros deseamos. Una cosa es lo que como padres quisiéramos que fuera la relación de nuestros hijos, pero otra cosa es la realidad. ¿Cómo es? ¿Es atractivo para ellos juntarse y pasar tiempo con los hijos de los hermanos? ¿Es algo que disfruten? ¿Es algo que les gusta? ¿O no es así?
no es algo que les interese ni quieran hacer. Y si no es, hermanos, si a nuestros hijos no les gusta o no les interesa o no quieren pasar tiempo con los hijos de los demás hermanos, ¿por qué no? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué, hermanos, no quieren? ¿No será que este es el problema? ¿No será que muchas veces entre ellos suelen ser agresivos y suelen ser hirientes en su trato? ¿No será porque a veces son groseros y son crueles los unos con los otros? Es una posibilidad que así sea. Bueno, hermanos, si esto puede pasar y si nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos tienen esa tendencia a tratar a las personas, ¿verdad?, de una manera grosera, sarcástica, hiriente, ¿qué hemos hecho para corregir ese problema? Necesitamos hacer algo, porque de lo contrario nuestros hijos van a sufrir. Van a tener problemas para relacionarse con otras personas, van a tener problemas para hacer amistades verdaderas, van a tener problemas porque la gente les va a rehuir, les va a sacar la vuelta, no van a querer tener una relación con ellos mientras sean así. A veces uno como padre, ¿verdad?, o entre padres, y dice, es que quiero que nuestros hijos convivan más. Pues sí, pero mira cómo le trata. Mira cómo le habla, mira las cosas que le dice. Y esas cosas suelen suceder a veces, hermanos. En la escuela o en el barrio, a veces es común que a alguien se le ponga apodo, un sobrenombre. Y se hace esto por el aspecto físico, porque tiene algún defecto tal vez, o por algún error que haya cometido la persona, y se le llama por apodo. Y esto a veces causa gracia a los demás, y se ríen, ¿verdad?, de que alguien le llame así, con ese adjetivo, con ese calificativo. Pero la cuestión aquí es, ¿qué siente la persona que recibe esas burlas? ¿Qué siente? Bueno, dice el libro de los Proverbios que son como golpes de espada, que son como estocadas, son como heridas en el corazón. Recuerde esto, hermano, hermana, jovencitos, jovencitas, cada que usted le habla a una persona de una manera grosera, o le falta el respeto, o utiliza palabras hirientes, sea en la casa, sea con sus hermanos, sea con sus padres, sea con los jovencitos, los niños de otros hermanos en la iglesia, sea con sus compañeros en la escuela, lo que usted está haciendo es lo que el torero, encajarle una espada. Eso es lo que hace. Golpes de espada. Muchos jóvenes en el mundo están habituados a hablar así, a expresarse así. ¿Qué dicen a veces los jóvenes? Dicen a otros, qué tonto eres. Estás bien menso. ¿Sí? Esas palabras a veces, incluso nuestros propios hijos las usan. Nunca haces nada bien. Eres un fracasado, un perdedor, dicen loser. ¿Así? Me caes gordo, quítate, vete de aquí, nadie te quiere aquí, vete. Y hasta con ese, no solamente las palabras, sino la expresión, el modo, la actitud. Cállate, nadie te preguntó, cállate. A nadie le importas. Tú no eres parte de aquí del grupo, vete. Nadie quiere tu opinión. Estás bien feo, estás bien fea. Te ves bien ridículo, esa ropa, esos zapatos ridículos que traes. Cosas hirientes que lastiman, que duelen a veces en lo más profundo. Pero se acostumbra las personas a hablar así. Lo normalizan y creen que eso es lo correcto y no es cierto. Repito, en el mundo
Allá en la escuela, allá los chamacos que no han tenido orientación, no han tenido guía en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a consejo de los padres, tal vez de esa manera hablan, pero los cristianos y los hijos de cristianos no deben de ser así. No deben de tratar así a los demás. Y puede ser que tengan esa confianza y decir, es de mi edad, le puedo hablar de esa manera. No, eso no le da el derecho de hablarle así a ninguna persona. No es correcto, no lo es. Y repito, todo esto parece normal en el mundo de los jóvenes, pero la Biblia a este tipo de actitudes, a esta forma de tratar a otros, le llama pecado. Es pecado. No son simples palabras, no son simples bromas, son heridas, son pecados que ofenden a Dios y que destruyen las relaciones entre personas. Eso está mal. Hablar así está mal. Nuestros hijos, nuestras hijas no deben de hablar así. No deben tratar así a nadie. Ni a los de afuera, ni los de aquí, de la iglesia. No. Si está mal que el mundo sea así, ¿cuánto más no será malo que nosotros o nuestros hijos seamos hirientes en el trato con nuestros semejantes? ¿Cuánto más no estará mal que conociendo la palabra de Dios y profesando ser cristianos, nos portemos y nos expresemos de esta manera? Si está mal que el mundo lo haga, está mucho más mal que nosotros seamos así. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 y verso 22, dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está mal hablar de esta manera. Eres un tonto. No sirves para nada. Está mal. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 9, hablando de la lengua, dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe. Está mal. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, no podemos con la misma boca con la que oramos y decimos amén, con la misma boca con la cual cantamos alabanzas a Dios, con la misma boca con la cual leemos las escrituras, con la misma boca que decimos a los hermanos, Dios le bendiga, hermanos, con esa misma boca no podemos nosotros insultar o despreciar a las personas que están hechas a la imagen y semejanza de nuestro Dios, dice Santiago. Esto contradice totalmente nuestra identidad como cristianos. No armoniza. No tiene nada en común una vida en Cristo con esta forma de hablar. Es como no tiene nada en común la luz con las tinieblas o Cristo con Satanás. De la misma manera, el ser cristiano con hablar y tratar hacia las personas no tiene nada en común. Esto, hermanos, es una actitud que entristece a Dios. Dice la escritura en Efesios capítulo 4 y versículo 30 y 31. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Hermanos, cada palabra, cada grito, cada insulto, no solo herimos el corazón de nuestro prójimo, pero entristecemos a Dios. Entristecemos, como dice aquí, al Espíritu Santo. ¿Sí? Dios se pone triste cuando sus hijos tratan así a otras personas. A Dios, hermanos, le duele cuando nos comportamos de esta manera. Porque el trato grosero rompe la unidad, destruye la armonía entre las personas y contradice al mismo tiempo la gracia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios se entristece porque hacemos caso omiso de su voz, de su dirección, y permitimos al mismo tiempo que el diablo llene nuestro corazón de malos sentimientos y de malas actitudes hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes. Porque es Satanás, al final de cuentas, el que está obrando en el corazón de una persona para que se comporte y hable de una manera grosera, altanera, irrespetuosa, rebelde, hiriente, sarcástica hacia los demás. No es el Espíritu Santo el que está obrando en él. No es la palabra de Cristo en su corazón, no. Como Ananías y Zafira, Satanás llena el corazón de las personas y esto que sale hacia afuera es simplemente lo que hay adentro. En el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 4, dice la Escritura: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí va Saulo, camino a Damasco, con la meta, el propósito, el objetivo de encontrar cristianos y encerrarlos en la cárcel y dar su voto para que los mataran. Sí. Pero dice la Escritura que una voz desde el cielo le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero ¿cómo es que Saulo perseguía a Jesús? ¿No había resucitado entre los muertos? ¿No había ascendido al cielo y estaba a la diestra de Dios? Sí, Jesús allá estaba. ¿Cómo pues Saulo podía perseguir a Jesús estando él en el cielo? Bueno, al hacerlo con los hermanos, se lo estaba haciendo a Cristo mismo. Se lo hacía a él. Cuando los maltrataba, cuando los arrastraba, cuando los encarcelaba, cuando los obligaba a blasfemar, cuando daba su voto para que los mataran, era como si se lo estuviera haciendo a Jesús mismo. Por eso él dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Esto, hermanos, quiere decir que si entre nosotros mismos nos tratamos mal, nos despreciamos, nos herimos, lo hacemos también a Cristo Jesús. Uno puede decir: no, pero se lo dije a mi amigo, a mi amiga o a fulanito. Se lo estás diciendo a Cristo. Se lo estás haciendo a Cristo. ¿Tú le hablarías mal a Jesús? ¿Serías hiriente con Jesús? ¿Le hablarías con sarcasmo? ¿Le gritarías? Si tu respuesta es no, no, hermano, yo jamás le hablaría así a Jesús. Bueno, ¿por qué lo haces con los demás? Porque con otros se te hace muy fácil tratarlos así. Es como si se lo estuvieras haciendo a Cristo mismo. Otra vez Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, hermanos, que aún sin importar si esas personas son cristianos o no son cristianos, debemos entender que cada ser humano en este mundo, cada persona lleva la imagen de Dios. Cada persona está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y al insultar o humillar a alguien, estamos ofendiendo esa imagen de Dios. Y por eso dice Santiago: hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no es correcto.
No importa si un compañero en la escuela, ¿verdad? No importa si es un vecino difícil, si es un hermano en la iglesia. No importa quién sea, de quién estemos hablando, el respeto nace al reconocer que esa persona fue creada por Dios también, igual que nosotros, y fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por esa simple razón merece nuestro respeto, nuestro buen trato. Hermanos, esto no es un asunto superficial. Esta cuestión es algo a lo cual se le debe de dar seriedad. Muchachos, muchachas, esto es algo importante. Esto afecta nuestra relación con Dios y les va a afectar mucho en su vida personal con las personas. No debemos de ser así. Dios se duele, se entristece y también se lo toma personal cuando nosotros actuamos incorrectamente con los demás. Estamos ofendiendo a Dios. Es como si lo hiciéramos a Cristo. Así que debemos tener mucho cuidado de no tratar a las personas como el mundo lo hace, como el mundo acostumbra. El cristiano es luz del mundo, es sal de la tierra. El cristiano debe ser diferente. No debe seguir la corriente, no debe adaptarse a este mundo. ¿Cuál es el trato que agrada a Dios? ¿Cómo quiere el Señor que nos tratemos mutuamente? Vamos a Proverbios 16, verso 24. Dice la Escritura: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y aquí está hablando también en parte a ese trato hacia los demás. Mientras que las palabras y actitudes groseras son como veneno que amarga, que destruye el alma, bueno, los dichos suaves son todo lo contrario. Las palabras amables, dice aquí que son dulces como la miel y son como medicina para los huesos. ¿Alguna vez ha experimentado usted un dolor de huesos? Qué desagradable es, qué molesto. Pero cuando encontramos un remedio que mitiga esos dolores, hermanos, ¡ay, qué bendición! Bueno, así deben de ser nuestras palabras. Así debe de ser nuestro trato hacia los demás. Esta clase de palabras llenas de gracia, de suavidad, son las que agradan a Dios y las que Él quiere que nosotros hablemos. Necesitamos todos ser personas amables, ser personas respetuosas, ser personas que le dan el valor a nuestros semejantes, de un carácter apacible, de un carácter manso, de un carácter humilde, que al hablar, al interactuar con otros, seamos positivos, que hablemos cosas que produzcan edificación en los demás. Eso es lo que el Señor quiere que seamos nosotros. Así, hermanos, debemos procurar ser. En Colosenses capítulo 4 y versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es lo que dice la Escritura. Claramente, hermanos, expresa la voluntad de Dios en relación a nuestro trato hacia los demás. ¿Cómo deben de ser nuestras palabras? ¿Cómo deben de ser nuestras conversaciones de acuerdo a Colosenses 4:6? Bueno, dice el apóstol Pablo que siempre deben de ser con gracia. No a veces, no cuando ande de buen humor, siempre con gracia. La Nueva Traducción Viviente dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. La Nueva Versión Internacional dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. La palabra de Dios para todos dice: sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así debemos de ser.
Es decir, hermanos, que nuestras palabras deben estar llenas de amabilidad, de respeto, de misericordia y de bondad. Este es el trato que agrada a Dios. El cristiano no habla como el mundo habla, con insultos. El cristiano no habla con sarcasmos, sino con un lenguaje que refleje la gracia de Dios. ¿Qué más dice el apóstol Pablo aquí a los colosenses? Bueno, que nuestra palabra, nuestra conversación debe de estar sazonada con sal. Sazonada. Hoy en día la sal es muy común en cada casa. Las hermanas la utilizan para cocinar, para sazonar la comida, para darle sabor. En la antigüedad, hermanos, la sal preservaba de la corrupción y también se usaba con el mismo fin, dar un sabor agradable a los alimentos. Bueno, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestras palabras así deben de ser, sazonadas con sal, es decir, que esas palabras van a ayudar a preservar de la corrupción, del mal hablar. Nuestras palabras van a ser diferentes. Si hay palabras que corrompen, nuestras palabras van a producir lo contrario, van a preservar. Nuestras palabras también, hermanos, van a dar sabor. Es decir, van a ser palabras sabias, útiles, que edifiquen a aquellos que nos escuchan. No que hieran, no que lastimen, no que produzcan dolor en el corazón, no que irriten, no, que edifiquen, que sean útiles. Como la comida con sal, que está sabrosa, está rica. Así debe de ser el escuchar las palabras de nuestra boca. ¿Cómo más dice el apóstol Pablo que debe de ser nuestro hablar? Bueno, dice que debe ser un hablar tal que sepamos cómo responder a las personas. ¿Cómo responder? Y aquí lo que nos está recordando es que el creyente debe de tener dominio propio y discernimiento a la hora de hablar y de contestar. No simplemente soltar la lengua y hablar por hablar. Todo debe de procesarse primeramente aquí. No responder con gritos ni con insultos, sino con sabiduría y amor, incluso ante la provocación o ante personas que son desagradables, porque lo hay. Pero dice, fíjense bien cómo responden. Aprendan a responder correctamente. Eso es parte de nuestro trato para con los demás. También en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 12, de la mano, ¿verdad? Con esto que hemos mencionado, dice el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está hablando aquí de cómo debemos de ser en nuestra relación con otros. Pablo nos está recordando que el cristiano no solo debe de hablar bien, que esto es vital, es importante, pero debe de vestirse con un carácter nuevo, un carácter que se note en sus actitudes, en su forma de ser, en su comportamiento, en su forma de tratar a los demás. No es suficiente, hermanos, no insultar. Alguien puede decir, pues yo nunca le he dicho nada malo a nadie, yo nunca insulto a nadie. Perfecto, esa es la mitad del mandamiento. La otra mitad del mandamiento tiene que ver con ser compasivos y buscar el bien de los demás. Eso también debemos de hacerlo. Hermanos, no solo debemos no tratar a los demás con orgullo o con altanería, sino que debemos hacerlo con humildad y respeto. No solo debemos evitar reaccionar con enojo y guardar rencor y amargura en el corazón, sino que debemos soportarnos y perdonarnos como Cristo nos perdonó. Tenemos que cerrar el círculo. El trato que debemos demostrar hacia otros y que agrada a Dios
no se limita solamente en no hablar mal. Eso no es todo, sino que incluye actitudes de amor. ¿Sí? En nuestro trato para con los demás tenemos que ser amorosos, amigables. Debemos reflejar paciencia y perdón. Lo que nos ha enseñado Cristo es lo que debemos reflejar cuando nos relacionamos con los demás. Ser personas buenas y agradables. Hermanos, en conclusión, este mundo en el cual vivimos es un mundo que está lleno de gritos, de insultos, de burlas, de desprecios. Pero Dios, a través de su palabra, nos llama a ser diferentes, a tener palabras que edifiquen, a tener un carácter lleno de amor, de paciencia y de perdón. Tenemos que recordar que cada palabra y cada acción refleja puramente lo que hay en nuestro corazón. Si Cristo habita en nosotros, entonces, si en verdad Cristo está en nosotros y su palabra abunda en nuestros corazones, entonces nuestro trato va a ser un trato dulce como la miel. Va a ser medicina para el alma y va a ser un testimonio poderoso de lo que la palabra de Dios, el Evangelio, ha hecho en nuestras vidas. Y esto es algo que debemos de procurar, los adultos y los jóvenes. Y los que tenemos hijos, enseñarles y corregirles y estorbarles cuando sus actitudes no son buenas hacia los demás. Tenemos que trabajar en este aspecto, hermanos, de nuestra vida personal, familiar y en la iglesia. Este tema es importante y vale la pena, hermanos, enfatizarlo en nuestros hogares con nuestros hijos. Gracias por su atención, que Dios les bendiga, y tenemos en pantalla el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo ha mandado a toda persona. Si usted quiere ser salvo de sus pecados, si usted quiere un día estar en la gloria con Dios, este es el primer paso. Solamente de esta manera usted podrá recibir el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús. Si usted cree en Jesús con todo su corazón, necesita confesarlo, necesita declararlo con su boca, necesita vencer esa pena, esa vergüenza, esa timidez y hablarlo abiertamente, decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y yo quiero, como Él mandó, ser bautizado para recibir perdón de mis pecados. Si hay alguien en esta tarde que quiera hacerlo, levante su mano, por favor. Algún visitante, algún joven, alguna señorita que no ha dado ese paso de obediencia. Si hay alguien en esta hora, hágalo saber. ¿Hay alguien? Bueno, la invitación sigue en pie. Vamos a cantar este himno de invitación y a través de él, ¿verdad?, seguimos extendiendo la invitación y el deseo de nuestro Señor. Gracias.